Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en los minutos que vienen ocuparnos de la situación que generan dos hechos ligados al mundo laboral. Uno más estrictamente relacionado con una actividad específica y otro en general. De ambas cosas vamos a hablar con el doctor Carlos Cafure, que es especialista en Derecho Laboral. Gracias por aceptar esta videollamada, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Recientemente la legislatura provincial declaró de beneplácito la segunda edición de un trabajo que usted ha publicado. Ya vamos a referenciarnos en él, pero antes que nada quiero hablar de algo que está siendo discusión permanente en el mundo y que en Córdoba, capital, aspiran a que se prohíba, que son las aplicaciones ligadas al transporte, sobre todo a los servicios públicos como taxis y remis. Han presentado en nombre del Sindicato de Peones de Taxi un proyecto, una iniciativa. ¿En qué consiste, doctor? Esta iniciativa puntualmente lo que apunta es a prohibir lo que es el funcionamiento de este servicio de transporte de personas que no está encuadrado dentro de lo que es la ordenanza municipal, tal cual muy bien señalas, de aquellas actividades que sí están habilitadas por la municipalidad, que son el caso de los taxis y de los remises. Hablamos fundamentalmente de lo que son las aplicaciones extranjeras. Nosotros esta prohibición la estamos planteando no de manera permanente, sino hasta tanto el Congreso de la Nación regule en materia específica sobre las aplicaciones, que hasta el día de hoy eso no ha sucedido. Y en dicho proyecto también le estamos dando herramientas al municipio de Córdoba para que pueda combatir de manera más efectiva el transporte ilegal. Esta ordenanza establece que en el caso de que se advierta obviamente que se encuentra frente a un transporte ilegal de personas en la ciudad de Córdoba, el municipio a través de sus inspectores podrá inmediatamente secuestrar el vehículo, aplicar una multa equivalente a unos 4.000 pesos de nafta super, de acuerdo a la cotización oficial que tenga YPF, y también obviamente deberá pagar quien sea titular de este vehículo una multa, como te había comentado, y lo que es el costo del traslado del vehículo y el costo de la estadía diaria que tenga este vehículo en el depósito municipal. Es decir, que es una ordenanza bastante importante, no solamente para prevenir, sino también para sancionar el transporte ilegal en Córdoba. Cuando hablan de transporte ilegal, ¿se refieren a taxis y remises que circulan sin autorización o automóviles que están utilizando aplicaciones extranjeras como Uber o Cabify? ¿A qué se refieren? Y nosotros nos referimos puntualmente a este tipo de aplicaciones, como vos muy bien señalabas, que son justamente las que no tienen regulación y que generan realmente una situación bastante complicada para lo que es la familia del taxi en toda la provincia de Córdoba, diría, y hasta en toda la Argentina también. Pero fundamentalmente hablamos de un servicio que lleva adelante una actividad que claramente es una competencia desleal con el servicio que brinda el taxi, porque por ejemplo, quienes se desempeñan en la actividad de las aplicaciones trabajan con un simple monotributo, mientras que en la actividad del taxi hablamos de una relación de dependencia entre el titular de la licencia y el chofer del vehículo, los choferes que tenga esa unidad. En los vehículos, por ejemplo, este tipo de aplicaciones no tienen habilitación municipal. El servicio de transporte que brinda el taxi sí cuenta con habilitación municipal. Estamos hablando de un servicio que está dentro del marco de la ley. El servicio que brindan las aplicaciones, por ejemplo, extranjeras, uno desconoce cuál es el estado del vehículo, si ese vehículo tiene seguro, quién lo está transportando. Bueno, en el caso del taxi sabemos que todos los taxis tienen seguros, que todos los taxis tienen los choferes que están debidamente regulados y que están anotados incluso en los registros correspondientes y cuentan con todas las normas de seguridad que tiene que tener un pasajero frente a cualquier situación. Muchas veces uno se pregunta qué puede llegar a suceder en un vehículo de este tipo de aplicaciones en el que pueda haber un siniestro. ¿Quién responde? Responde la firma, responde el monotributista. En el caso de que haya un deceso, que puede suceder en cualquier tipo de transporte, ¿quién responde justamente frente a este tipo de situaciones? Bueno, claramente este tipo de actividades también no pagan ningún tipo de impuestos ni tributan al Estado. El taxi sí tributa. Bueno, estamos hablando claramente de una situación de inequidad absoluta
y que ha sumado junto a la pandemia a poner en riesgo a muchas fuentes de trabajo de la familia de taxi en Córdoba. Y nosotros justamente estamos buscando a través de esta ordenanza proteger las fuentes de trabajo. Hace ya algunos años que están estas aplicaciones en la Argentina. En Córdoba en particular, ¿han empezado a sentir ahora el impacto en el mercado? Digo, ¿hay una significativa utilización de estos servicios? Mire, ha habido una baja notable, yo esto lo he hablado con el secretario general, ha habido una baja notable en lo que es los viajes, fundamentalmente, la cantidad de viajes que se hacían históricamente en el taxi a lo que se están haciendo ahora. Pero justamente hablábamos con un colega suyo días atrás que planteaba que este tipo de aplicaciones tiene un costo más bajo que a lo mejor el transporte que puede tener un taxi. Y yo le decía, bueno, hay una famosa frase que dice todo lo barato sale caro. Y este tipo de transporte realmente puede traerle grandes dolores de cabeza a aquellas personas que se suban si eventualmente pudieran tener alguna situación a quien reclaman en primer lugar. En segundo lugar, este colega suyo me decía que, por ejemplo, él tenía algunos conocidos dentro de su medio que también se manejaban a través de este tipo de aplicaciones. Y que, por ejemplo, una de estas firmas, por decirlo de alguna manera, cobra una tarifa diferenciada con la que cobra un taxi, por ejemplo, para ir a un determinado lugar que puede ser el Estadio Kempes, en un día habitual para hacer algún tipo de trámite o algún tipo de actividad, ya sea deportivo o familiar, pero si ese mismo día hay un evento deportivo, la misma aplicación con una tarifa más cara. Entonces, muchas veces por ahí eso de que se vende, que el servicio que brindan este tipo de aplicaciones es más barato, no termina siendo del todo cierto y en algunos casos termina siendo incluso hasta más caro que el de taxi. ¿Tienen algún registro de la cantidad de vehículos que pueden estar usando este tipo de aplicaciones en Córdoba? Mire, yo lo he consultado con la gente del sindicato. Ellos puntualmente plantean de que hay lugares clave en donde ellos mismos, al estar permanentemente en la calle, advierten que hay funcionamiento de este tipo de plataformas en determinados lugares, que como puede llegar a ser una terminal de colectivo, un hospital o algún lugar específico donde hay ingreso y egreso permanentemente de personas, en donde vehículos particulares descargan obviamente a uno o a dos personas de esos vehículos y hacen una transacción de un pago. Entonces claramente ahí está a la vista de todos que está funcionando. Claro. Entre otras cosas eso, ¿no? Ni siquiera se sabe, no hay un registro porque la municipalidad no tiene individualizada cuántas personas. El único registro que puede incluso, no sé si hay alguna categoría específica, pero en el monotributo establecer si se inscriben para esta actividad u otra. Bueno, que justamente es una actividad que está por fuera de la ley. Está funcionando como una suerte de estado paralelo. Acá yo creo que lo que hay que poner en claro es de qué lado está la dirigencia política en la República Argentina. Si la dirigencia política en la República Argentina está para hacer defender la Constitución provincial y la Constitución nacional y para fundamentalmente proteger el trabajo de todas aquellas personas que se desempeñan dentro del marco de la ley en la ciudad de Córdoba. Hablamos en muchos casos tanto de conductores o de conductoras de taxi que trabajan 12 horas al día. Esto también me lo han transmitido de la organización sindical. Hace un esfuerzo realmente inhumano, 12 horas arriba de un vehículo en verano, 12 horas arriba de un vehículo en pleno invierno, para no llegar a cobrar más de 65, 68 mil pesos por mes, en una situación de canasta básica, por debajo de la canasta básica, prácticamente una situación de pobreza, que no le alcanza a cubrir las necesidades básicas y encima tienen que lamentablemente ver una notable inacción por parte de la clase política en Córdoba frente a este tipo de aplicaciones que también viene por la fuente de trabajo. Es una clara forma de precarización laboral. Años atrás nosotros hemos tenido varias entrevistas hablando de estos proyectos de reforma laboral. La reforma laboral de hecho ya está en Argentina y creo que el ingreso por el cual ha llegado la reforma laboral en Córdoba son las aplicaciones extranjeras, en este caso a través del desembarco con relación a la actividad que hacen los taxis. Pero este tipo de aplicaciones no va a quedar seguramente en los taxis, sino que probablemente pueda llegar a avanzar en otro tipo de actividades, como por ejemplo la que brindan los camiones. Doctor, en este sentido, ¿es parecida la situación a la que tienen los deliveries con este tipo de aplicaciones, con Pedido Ya o Rappi? ¿Es la misma situación o es distinta? Absolutamente la misma. Absolutamente la misma.
porque hay muchísimos deliveries que la gran mayoría están lamentablemente en un Estado que debería proteger el trabajo, en un Estado que debería garantizar lo que establece el artículo 23 de la Constitución de la provincia de Córdoba, el artículo 14 y 14 de la Constitución Nacional y todos los tratados internacionales aplicables al país en materia del trabajo. Es un Estado que permite que se lleve adelante este tipo de actividad que es claramente flexibilización y precarización laboral. Yo diría que el monotributo está fundamentado para determinadas actividades, incluso hasta profesionales, pero ya cuando hablamos de relaciones laborales encubiertas o situaciones que claramente configuran fraude laboral, estamos hablando de flexibilización laboral y yo creo que en materia laboral el monotributo es el enemigo. Es el enemigo fundamentalmente en lo que es las leyes laborales de la República Argentina, en donde claramente la persona que, por ejemplo, tiene un simple monotributo, hablemos, por ejemplo, de los motodeliveries o de los choferes que manejan este tipo de aplicaciones extranjeras de transporte de personas. Estos trabajadores, digamos que son trabajadores precarizados, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a gozar de todos los beneficios que tiene el resto de los trabajadores que están dentro del marco de la ley. Y esto también es una clara discriminación hacia ellos. Ellos son víctimas. Y en muchos casos, muchas de estas personas se ven obligadas a ingresar a este mercado que no está dentro del marco legal por la falta de trabajo o por la falta de incentivo a la creación de nuevos puestos de trabajo en nuestro país. Esto creo que ya viene de larga data, no es de este gobierno, sino que viene de varios gobiernos anteriores. Pero lo que está sucediendo con el tema de las aplicaciones es una realidad que toda la dirigencia política, no solamente en Córdoba, sino en todo el país, está observando, que está esquilmando la actividad del taxi, fundamentalmente, como también muy bien señaló, la actividad de los motodelivery, que yo la verdad que veo estos muchachos que tienen que cumplimentar cierto tiempo para hacer la entrega de una determinada de un determinado pedido, y la verdad que ponen en riesgo su vida permanentemente para tratar de cubrir con la expectativa o con los requerimientos que les aplica este tipo de aplicaciones, que vuelvo a repetir, no tienen una regulación por parte del Estado, y que creo que de alguna manera en el caso de lo que es el taxi, apunta a desregular lo que es el sistema del transporte público, para que directamente sean las aplicaciones extranjeras las que manejan el transporte de personas, ya sea en la ciudad de Córdoba o en distintos distritos, y no el Estado. Doctor, usted decía que esta reglamentación, este proyecto que presentaron para que se establezca una prohibición temporaria, porque están en análisis de proyectos que busca regular la actividad en la Argentina. Hay algunos proyectos que han sido presentados, pero hasta el día de hoy no ha avanzado, y yo dudo que vaya a avanzar, porque en el momento en el que se les empiece a hacer tributar este tipo de aplicaciones extranjeras, ya no es negocio. Aparte, equiparar la actividad que ellos están llevando adelante hoy por hoy, sin ningún tipo de habilitación por parte del Estado, sin pagar ningún tipo de tributo, como si lo pagan el resto de las actividades, y teniendo a sus dependientes con un simple monotributo, yo creo que el día que se les obligue a este tipo de servicios regularizar esa situación, ya no va a ser negocio trabajar en la República Argentina. Bueno, y hay un lobby muy fuerte en defensa de este tipo de aplicaciones. ¿Por qué cree que ello existe en nuestro país? ¿Porque ponen recursos, invierten publicidad en los medios? La política me pareciera no estar convencida de regularlas. Y la verdad que habría que preguntarle a la dirigencia política, porque en realidad se dice que quienes legislan son los representantes del pueblo. Y yo siempre digo, la familia del taxi es parte de este pueblo, no son ciudadanos ni de segunda ni de tercera categoría, son ciudadanos que con sus impuestos también pagan los salarios y las dietas de los legisladores de los distintos ámbitos, sea municipal, provincial o nacional, y creo que, como le decía anteriormente, esta es una situación que está afectando gravemente la actividad. Desde hace ya un tiempo bastante importante viene generando una competencia desleal. La pandemia ha sido un tiempo que han padecido durante prácticamente estos 2 años que hemos estado de encierro y de aislamiento. La familia de taxi ha perdido miles de fuentes de trabajo, fundamentalmente quienes se desempeñan en la jornada nocturna. Recién se están recuperando, pero lamentablemente frente a este tipo de trabajo o de competencia, le vuelvo a repetir, desleal que están llevando este tipo de aplicaciones, no solamente que no se pueden levantar, sino que cada vez ven mucho más afectado
recaudación diaria, sus ingresos mensuales, y se hace cuesta arriba realmente por seguir trabajando en esta actividad. Me gustaría saber si por ahí la dirigencia política con esto pretende seguir promoviendo la precarización laboral, o si en algún momento vamos a encontrar una clase política que realmente demuestre estar a la altura de las circunstancias y que empiece a legislar en beneficio del pueblo que representa. Doctor, en estas circunstancias que acaba de describir, ¿podría considerarse una forma de violencia laboral las condiciones en las que trabajan algunas de estas aplicaciones por los sometimientos a los que son día a día convocados para hacer su trabajo? Se lo pregunto porque usted es especialista en estas cuestiones y ha publicado un segundo libro respecto de estas situaciones de violencia laboral. Y la verdad que, por ejemplo, lo que sucede con estos trabajadores o trabajadoras de las aplicaciones está realmente en una zona gris, porque como le decía anteriormente, ellos no están encuadrados dentro de una relación laboral de dependencia, sino que se encuentran trabajando con un simple monotributo. Entonces es muy complicado plantear una situación de violencia laboral cuando no hay una relación de dependencia directa. El segundo capítulo de esta especialidad suya, que ha recibido el beneplácito de la legislatura provincial, ¿qué temas aborda, doctor? Bueno, esta segunda edición ha incorporado material, ha incorporado jurisprudencia, hemos incorporado casos, testimonios, fundamentalmente de muchas personas que han querido expresar cuál ha sido su situación o cuál ha sido su caso en diferentes áreas. Tenemos personas de comercio, personas del ámbito de la justicia, en determinadas esferas, tanto en ámbitos estatales como privados. Hemos contado con testimonio de mujeres y de hombres. Estadísticamente son muchas las mujeres realmente que sufren el tema de la violencia laboral. Como le decía anteriormente, se incorporó jurisprudencia, se han incorporado nuevos marcos legales que han avanzado en esta materia. Y bueno, ahora estamos trabajando en lo que es la tercera edición del libro, en donde seguramente vamos a estar incorporando lo que es la edición de la República Argentina al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, y una serie de entrevistas que vamos a hacerle a otros especialistas, fundamentalmente de lo que es la materia médica, para que ellos también nos expliquen cuáles son las consecuencias que genera la violencia laboral a nivel físico y a nivel psíquico en aquellas personas que la padecen. ¿A qué se considera violencia laboral? ¿Qué se trata de los sometimientos de orden de maltrato, de abusos, de imposición del poder? ¿Cuáles son los límites? Bueno, cuando hablamos de violencia laboral nos referimos a una forma de abuso de poder que se ejerce de manera aislada o sistemática sobre una o más personas y que buscan fundamentalmente someter. Esa es la palabra clave. En algunos casos incluso está apuntada que una persona o varias personas terminan hasta renunciando. Esto ha sucedido en distintos ámbitos laborales, esto me lo han comentado varias de las personas que han testimoniado en esta bibliografía. Y tenemos, por ejemplo, tres modalidades de violencia laboral. Tenemos la primera, que es el acoso sexual en el ámbito del trabajo. Segundo, la agresión física en el ámbito del trabajo. Y en tercer lugar, el acoso moral o psicológico en el ámbito del trabajo. Yo siempre recalco el ámbito del trabajo porque tiene que ser en donde la persona se desempeña laboralmente, no afuera. Bueno, de esto, ¿las mujeres son mayoritariamente víctimas? Absolutamente. Hay una oficina que tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación, que tiene datos estadísticos a los cuales cualquiera de nosotros puede acceder. Oficina de Violencia Laboral, Ministerio de Trabajo de la Nación, manejan, la verdad, que datos estadísticos muy finos y muy contundentes, en donde claramente vemos que la violencia laboral se ha convertido, creo que la segunda pandemia en la República Argentina. Como yo les mencionaba anteriormente, nuestro país adhirió hace muy poco tiempo atrás a lo que es el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, pero está bastante pobre en lo que es materia legislativa sobre violencia laboral. La República Argentina como país no cuenta al día de hoy con una ley nacional, por ejemplo, contra la violencia laboral. Es una materia realmente muy pendiente. Este propio convenio al que ha adherido nuestro país establece de que aquellas naciones que adhieren al mismo tienen que avanzar en lo que son marcos legales regulatorios sobre violencia laboral, por lo cual yo creo que están allanados todos los caminos, tanto a nivel legislativo como a nivel fáctico de lo que está sucediendo, incluso con esta información oficial que cuenta la Oficina de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación, para que se empiece a trabajar en un proyecto o en una ley nacional justamente que prevenga, sancione y erradique este tipo de violencia.
Un jefe o una jefa con mal carácter que insulta, ¿es violencia laboral? Absolutamente, absolutamente, porque estamos hablando de que todas las personas que van a su ámbito de trabajo tienen que ver garantizado, como establece el artículo 14 bis, sus condiciones dignas de trabajo. Nadie va a su trabajo a sufrir y nadie va a su trabajo a recibir muchas veces los malos tratos que pueda llegar a tener algún superior e incluso algún par, incluso por problemas personales o por problemas de otra índole. Esto se convierte en muchos casos hasta en una película repetitiva que se va dando todos los días, en donde, por ejemplo, esto yo lo conversaba con algunos profesionales de la salud y ellos me explicaban que a las personas que sufren violencia laboral durante un largo periodo de tiempo, que pueden llegar a ser 3, 4, 6 meses, hasta años, empiezan a tener a través de esta película repetitiva un efecto acumulativo, y ahí cuando empiezan a aparecer determinado tipo de patologías, ya sea médicas o psíquicas. Por ejemplo, es muy claro, por ejemplo, en aquellos casos de personas que tienen un buen nivel de presentismo y de repente empiezan a tener carpetas médicas a repetición. Bueno, esto yo creo que es un disparador de que algo está pasando. En algunos casos los violentos dicen, no, esto es por problemas familiares, esto es por problemas de afuera del trabajo, no tiene nada que ver con el trabajo. Pero cuando en realidad se empieza a indagar un poco más, son varios los trabajadores, son varias las trabajadoras que están con este tipo de situación, y creo que esto tiene que ser una alerta para empezar a trabajar fuertemente lo que es la prevención de la violencia en ese lugar. ¿La legislación laboral existente protege al trabajador de estas situaciones, doctor? La protege de manera general, pero no de manera específica. Yo tenía hace unos días atrás un debate en buen sentido con un legislador acá en Córdoba que me planteaba el por qué nosotros impulsamos, por ejemplo, varios proyectos como presentó en la legislatura, como así también en Consejo Deliberante y en el propio Congreso de la Nación. ¿Por qué impulsábamos este tipo de proyectos, de normativas, cuando, por ejemplo, hay dos conductas o dos modalidades que yo les cité recién, que son el abuso sexual y la agresión física, que se encuentran tipificados en el Código Penal? Y yo le decía, mire, yo le explico claramente el por qué. Usted, yo creo que está respondiendo su propia pregunta. Nosotros, si vamos a figuras establecidas en el Código Penal, estamos hablando de situaciones o de hechos que se han consumado. Lo que nosotros justamente estamos buscando a través de este procedimiento administrativo, en el caso de los proyectos que hemos presentado en la provincia, que es justamente facultad de la provincia de reglamentar en materia de procedimiento, es trabajar la prevención, no llegar al hecho consumado. Días atrás se le dio mucha difusión a un caso de una mujer que la verdad que tuvo que llegar a la justicia y se convirtió en el primer caso en judicializar la violencia laboral en sede penal. Y yo decía, ¿por qué esta mujer tuvo que llegar a esta instancia si hubiera podido contar quizás con una herramienta que le ha estado a través ya sea de un consejo deliberante o a través de la legislatura o a través incluso del propio Congreso de la Nación, le hubiera brindado o le hubiera puesto a disposición alguna normativa para justamente poder trabajar lo que es la prevención? Muchas veces incluso hasta desde las propias organizaciones sindicales, para aquellas trabajadoras o aquellos trabajadores que están afiliados, esta situación a veces hasta le escapa de cómo proceder. Hay muy poca preparación sobre esta materia, hay falta todavía capacitarse para saber cómo tiene que proceder la trabajadora, el trabajador, los delegados gremiales, que muchas veces son los que cumplen la primera línea de defensa de las organizaciones gremiales. Y bueno, creo que en esto todavía va muchísimo trabajo. Yo la verdad que agradezco este beneplácito que me ha otorgado la legislatura con relación a esta publicación, pero creo que tiene que ser un paso más para poder avanzar en la aprobación de una ley en Córdoba a nivel provincial, justamente para prevenir y sancionar los hechos de violencia laboral. Hay distintas actividades en las cuales, por ejemplo, se están incorporando protocolos, y yo soy bastante enemigo de los protocolos porque conozco muchísimos casos en donde los protocolos terminan siendo aplicados por los propios violentos. Entonces, en vez de convertirse en una herramienta para prevenir, sancionar y erradicar los hechos de violencia laboral, se convierte en una herramienta que termina desalentando la denuncia por parte de la víctima, y aparte es una herramienta que busca disciplinar a la víctima por parte del victimario. Distinto es poder contar
con una ordenanza, con una ley provincial, con una ley nacional que tienen un alcance general para todos y que el que lo tiene que aplicar no es justamente ninguna de las dos partes de la relación laboral, sea el superior jerárquico o alguna otra parte, sino que es el propio Estado el que justamente tiene que intervenir, el que tiene que receptar la denuncia, receptar todo el material probatorio para acreditar frecuentemente que estamos frente a un hecho de violencia laboral, porque la verdad que también muchas veces las personas confunden violencia laboral con otras figuras, como puede ser un conflicto laboral, un reclamo laboral, estrés laboral, por ejemplo, o el síndrome de burnout que tienen, por ejemplo, el personal de salud o actividades como las fuerzas policiales que tienen una recarga importante en su jornada laboral y esto genera como un agotamiento, muchas veces se termina confundiendo con violencia laboral, entonces creo que hay que tener bien en claro cuáles son los hechos de violencia laboral y fundamentalmente no banalizar el tema. Para finalizar, ¿hay una relación de carácter transitivo, de proporcionalidad a mayor crisis, mayor violencia laboral? Absolutamente, absolutamente. Y el más claro ejemplo que hemos tenido nosotros de esto, aparte de la crisis, ha sido la pandemia. Yo recuerdo que durante la pandemia hubo una escalada geométrica de casos de violencia laboral en distintas actividades. Una de ellas, por ejemplo, fue la docencia, en donde, por ejemplo, determinadas trabajadoras o trabajadores tenían una jornada laboral de una hora X a tal hora, y la verdad es que fuera del horario laboral se les seguía enviando trabajo, se les seguía haciendo requerimientos, se les seguía pidiendo que cumplieran otras actividades por fuera de lo que era la jornada habitual de trabajo, y esto claramente es violatorio de lo que son las leyes laborales y esto lo transforma claramente en una modalidad más de violencia laboral que justamente lo padeció este sector. Asimismo, ha habido otras actividades que han tenido también otras situaciones de violencia laboral. El personal de salud, pues, fundamentalmente, ha sufrido muchísima violencia laboral. Pero me refería que cuando hay crisis, hay mucha disponibilidad, hay mucha oferta de empleo y poca demanda, entonces los empleadores se valen de esa situación. Sí, una de las palabras típicas que se usan es: si no te gusta, ándate. Entonces, bajo esa consigna, muchas veces las trabajadoras y los trabajadores, con la situación de crisis que hay, silencian cualquier situación o cualquier hecho de violencia aislado o permanente para preservar justamente su fuente de trabajo, pero fundamentalmente, como le decía anteriormente, por la falta de mecanismos o de normativa que los proteja, porque al no existir al día de hoy a nivel ni municipal, ni provincial, ni nacional, un marco que prevenga, que sancione la violencia laboral, las personas realmente prefieren silenciar esta situación. Y así tenemos muchísimos casos de personas que se han enfermado, que probablemente puedan enfermarse, y también hay casos de personas que han muerto y personas que se han suicidado. De esto hay registro, incluso cualquiera lo puede buscar en las redes sociales, hay muchísimos casos de suicidios por violencia laboral. Doctor Kafure, muchísimas gracias por este tiempo y ojalá que estas iniciativas por lo menos se instalen como debate. Es necesario hacerlo porque da la impresión que tanto en lo general como en lo específico del transporte, los derechos laborales están en retroceso. Muy amable. No, agradecido por la entrevista y a disposición como siempre. Nos vamos a encontrar en una próxima entrevista de Telediario Televisión en la jornada de mañana. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.